offer for you, right? This is Alexa. A lot of people always ask me about construction in Panama, how to get construction. This pre-construction. Now, what does that mean? That means this torre, which is a building, a complex building, is being built in Panama right now as we speak. It's going to take 2 to 3 years. Usually they have tip one, people do, and C, which are the various configurations of the apartment as it is. So I'm here with one of the leading real estate person in Panama, and we are talking about real estate. How do we put this together? So right now, Alexa is going for $83,000 for the unit. It's a one-bedroom unit in the best part of town called Buena Vista. Buena Vista is overlooking the Cinta Costera, which is the pier here. So it's one of the best parts in here. The caveat to this is that it's a one-bedroom condominium that they have. 16 floors. They have retail downstairs on the first floor. They have, of course, the concierge in the rooftop or in the penthouse. And it's called Alexa. As you can see right here, Alexa. So once you open it up, you find out that Alexa is right there, right next to the water, right here. I'm at the building itself. We're waiting on the construction people to come in and talk to us, to me about how you do it. I'll explain to you in a minute. This specific unit that you see right here is $83,000. $83,000 for this living right here in Panama. The one bedroom, 53 centimeters. ¿Cuántos centimeters en inglés? Centimeters. How many feet? 53 centimeters. It's one bedroom. Beautiful bedrooms. So, the nuts and bolts of it is this. You come in, you give like 10 to 15%, which would be around $7,000 to $10,000 you put down on it. You come to the actual construction site. This is it right here. This is a young lady right here. This is the construction site. You come to the actual construction site, and you start talking to the construction people, the finance people, and then we'll make a finance how much you need to pay per month until the building is built. This building, Alexa, is not being built yet. The way it's built here, the way it's done here is that you give 10 to 50%, and depending on how your budget is and when the building is going to be built, you pay it off. You pay little by little monthly until you get to $84,000. Once you get to $84,000, they give you the key and the building is yours. The HOA for this building specific is around $80. So your HOA is $80. So what you're saying is if you pay $84,000 for a condo here, your HOA is $80 and that's all that comes out of your pocket. You have to pay light, gas, and everything else of that nature. But if you leave the country, you could turn it into Airbnb. In this area, which is Santo Tomas, the property go around $900 to $1,000 for property, or that's unfurnished. Furnished go around $1,500, or B&B like $125 to $130. I know because I stay right now. I'm staying at the Yacht Club Apartments, and I'm paying I think $140 a night. And I've been there for like 10 days, $140 a night. So I'm staying in the area, so I know the area very well now. I'm trying to purchase a unit down the street from that, a little more expensive than that. I'm buying a few units, but. So that's one of the reasons I'm in Panama, looking at some property and seeing how can I do it nice. I mean, right now, I'm about to speak to the young lady. ¿Tú hablas inglés? No. Young man doesn't speak English. Señora, ¿usted habla inglés? No, tampoco. So they don't speak English, so I can't really put them on here. But that's how real estate is done here. Epico, which is here, this is a little apartment building. This goes for $183,000. It's double the size. The size is, I don't know, 86 centimeters. I don't know much of that in English. But again, it has a gym, jacuzzi, spot, everything else. Dirt cheap living, right on the water. But again, I'm here to see Alexa. I've been interested in this property for a little while. So I came down to Panama to check it out. I think I just bought Armini, which is a different complex. That one has a lot of different shops in the bottom. Has a lot of shops, comes with a parking space. Now they have a law here in Panama that if your apartment building or your condo, and these are, we're talking about 30, 40, 50, 60, 70 feet floor condos. If your condo's next to a metro, then you don't have to have parking space. That's one of the laws here. You don't have to have a parking space because evidently you're supposed to use the metro. But since I have a car, and I'm bringing one of my cars here when I move over here in a few years when I decide to retire, I'm putting in, I need something with a parking space. Now, they charge me $15,000 additional for the parking space, which I'm cool with that.
But like I said, it's an awesome Armenia. It's an awesome building. But this was the one I'm looking at right now. If they give me a good price, I mean, we're talking about 84,000 for this condo. Hasn't been built yet. Hasn't been built yet. It's going to look just like this. It will be built at probably 2025, 2026. So this is a long projection. But think about it. Only got to give them $500 a month for the next 3 years. So what it would cost me for a car, I'm buying a property, and it's pre-construction. So once it constructs, it probably go up 30%. Because at this stage in the game, what is bringing the game to a halt is the cement and all the other construction properties going up the roof in Panama, most of these countries. So they're bringing their footage down. They used to be in Panama, used to be like 120 centimeters, used to be 86 centimeters, 70 centimeters. Now they brought it to 40 and 50 centimeters, where they're shortening it by 1/3 or 1/2 because the price of construction is so high here and COVID hit. So if you could luck in and get into some of these properties now, like I said, the property I'm looking for is a 1-bedroom, hopefully on the 13th or 14th floor for 84,000. Or I get a luxury one for like 113 with a double. I could put another room in there, and these could all be Airbnbs in the future. What I'm expecting to put is like 8 to 13,000 on it, and pay $500 for the next 3 years. $500, $700 for the next 3 years. And when the property's done, they give me a key. It's mine. The HOA is $90. Turn it into an Airbnb and prosperity. Because you always got to think how you can be a passport bro, right? You always think of economy and how to make money stretch a little bit longer. I think my real estate agent, the person who's supposed to show him, is coming in right now. That's what I'm waiting on. Unfortunately, most of these people don't speak English, so I got to do everything in Spanish. But yeah, that's the game out here right now. There's construction being built everywhere in Panama. It's dirt cheap. Right now, you can get somewhere between 80,000 and 200 to 300,000 on the top end. But something like Buena Vista, which is a good area, good solid area. If you've been out here, you know what Buena Vista is. That's Balboa area, Cinta Costera, Costa. Here's my guy. Oh, I didn't know. Okay, so this is the young lady I'm talking to. So we just came in, we're about to party. Ay, buenas tardes, señora, ¿cómo se siente? So this is what we're doing. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Here we go. Now we talk business. So, ¿qué es su nombre, señora? ¿Perdón? ¿Qué es su nombre? Givet. Givet. Okay. Yo le estoy hablando, estamos esperando que usted es la señora que nos va a decir de Alexa. Sí, sí. Ah, eso es lo que estoy esperando, sí, eso es lo que estoy esperando, gracias. Un segundito y ya. Okay, no problem. Okay, so she's here. She's the person who's telling us about Alexa and everything else, all the stuff of the footage, the amenities. The amenities. I think it's a pool, weight room, jacuzzi, spa, a lot of stores in the front. Like I said, it's 84,000. So you can't. It's more like Colombia does the same thing the United States does. I like buy a lot of pre-constructions. It's way cheaper, 1/3 off, and then when it comes in, we turn it into Airbnbs. It's a good way to and then a good way to make some revenue. But at the end of the day, I'm only paying like $400 or $500 a month for the next 2-3 years until the building is built. It's not going to be, and I write it off under my LLC. And because it's not built yet, I really don't have to because taxes, because it's not, when they actually do I have a house outside the United States, I know because it hasn't been built. Not until it's built can I write it off. But anyway, so that's why I'm in Panama doing some business on that level, trying to pick up a couple of condos, see if I could get it done. Hopefully, if she says she cracks some numbers that I like, and we get around 84 to 86,000. I get a view of Casco Viejo. I get the front view of Casco Viejo, not the side. There's 2 units there. If I get the front view of Casco Viejo, I can look at the ocean for around 84,000, maybe even 110. I'm cool with. The one thing that's going to be the step back is that there's no parking in this specific unit. But again, we'll see what she has to tell. But like I said, it's in Spanish though, so it may be a little different. Contracts here done completely different, but she's gonna give me a breakdown on which I'm supposed to pay per monthly. So here I don't know if I'm able to talk about all of this here. Tiene un montón. 10 millones. Anda, Y de ayer, bueno, lo mismo. nada.
So, ¿estamos hablando de Alexa, esta que está aquí? Sí. Sí. Ok, esta que está aquí. Estábamos justamente ahí en el lote y bueno, más que todo queríamos ver la orientación, ¿no? Del lado A y el lado B con respecto a la vista, ¿no? Que hay hacia la... Este es el lote, Sí, es decir, que hacia acá, que es cinta costera, sí. está el lado B y el lado A tiene vista hacia Hospital Tomás Tomás. Nacional. ¿Es nacional? Nacional. Ok. Correcto. La ubicación del edificio es precisamente así. Así es como está. Hospital Nacional, Ok. cinta costera. Cinta costera, que serían Sí, sí, estos sí. que están acá. Lo que mira aquí Sí. son estos que Sí, están aquí, que está mirando el hostel, entiendo, donde Exacto. está la tienda y todo eso que está ahí. que tiene esta vista hacia Sí, Bella sí, Vista. entiendo. Pero una cosa, las que tienen la vista a la cinta costera, ¿eso cuesta más o en el mismo precio? Es que vista hacia cinta costera no tengo disponible. No, eso ya las cogieron. C. Wow. Habíamos visto un C, ¿no? A ver. Creo que era un C. So we're finding out which are the views we want. I'm looking for a view that's close to the ocean and the water. Oh, hey, it is the same person. Diablo, es la misma mujer. Es la de... Sí. Oh, no sabía. Ok, no sabía. Es la misma. Ah. ¿Cómo estás? Perdóname, ¿cómo estás? Oh, déjame esto. Estoy bien, gracias. No sabía que eres tú, perdóname. Sí, no, es mi se culpa, mi preocupe. culpa. Sí. No sabía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Si quieres, Sí. por favor, una silla. I'm sorry, that's my real estate agent over here. We're doing some stuff. We're looking at, estoy hablando en inglés. We're looking at some issues here about the houses and what it looks like, where's it at. I'm looking for something that's located to look at the ocean, but all of those have been sold. So all of those are sold out. So we're looking at what's available. So now my negotiation floor just went out the door because all the good stuff's sold out already. So I got to look at all the other stuff. Now we're looking at just I'm looking at the other side of the Cinta Costera. I'm looking at the houses and the sunny side, but that's cool. No sabía que eras, perdóname, no sabía Sí, que eras no, tú. quédese que teníamos ya la cita a las 3, pero... Oh, no sabía, es la misma, no sabía, Ya, perdón. como me dijo que no tenía cita, dice Ok. que Sí. tiene cita y digo, si no tiene cita lo traigo, ¿no? No, sí, es que ya estaba registrado y todo. La semana Sí, pasada. esta es la otra que me iba a enseñar y no me Sí, enseñaste ese día. ajá, Si hubiera porque esperado, ok, ahora entiendo. Me tenía que seguir una, pero yo compré la de Armani. Ok, ahora entiendo, ok. Es mi culpa, Perdón. No te preocupes, no te preocupes. El C que está disponible. Ok. Ese 1.13. Ese es el más grande que tiene, Ajá, 54. ajá, ese Ok. es el más grande. Ok. Ese C, torre B, es este que está aquí. Se liberó. Se tiene vista hacia la cinta costera. Pero tienen que tener en cuenta. Sí. No, eso no se puede. Tienen que tener en cuenta que ese apartamento en particular va a quedar aquí. En el medio. Ajá. Ok. Y aquí tiene un edificio. Pero a mí no me importa, esa es la de verdad. Ok, Estamos pero bien. es pequeñito bueno este, que ¿no? el cliente Sí, lo sí. sepa. Ok, entiendo, Es bueno que el cliente lo sepa. entiendo. Obviamente, entre espacios sí va a tener algo de vista, Ok. pero no le puedo garantizar que se va a parar frontal en el Ok. balcón y que va a tener Ok, pues, la vista. entiendo directa. eso. Pero ese precio es lo mismo, 1.13. Sí, el Ok. valor que está acá. Ok, eso está bien. Y ese es lo más grande que tiene, 1.13, perfecto. Ok. Sí. 1.13. 113.340 en el piso 8, Estoy bien. que es el piso más alto. Oh, yo creo que usted tiene 16 pisos, o 15, 16. Tenemos 15 pisos, pero todo lo demás se ha vendido. Y nada más tienen 2 abiertos.
Lo que usted ve en la lista con precio es lo que está disponible. Okay. So what she's saying is everything is sold out except these ones that she has here. The one for 113,000, which is bigger room, is overlooking the ocean, but there is a big building in front of it. You can look on the side and you'll be able to see the ocean, but there is an obstruction to your ocean. Those are the only two left here for that price, 113,000, to have beachfront property views. So this coming straight from us. Yeah, and I'm going to take it because at 113,000 is dirt cheap, but still. Y este es 48, pero esta es la única que tiene 2 baños. Es correcto. Eso de es. lo que tengo disponible, los únicos apartamentos que tienen 2 baños es ese modelo. Ese es perfecto. Sí, porque el de 48 metros es el modelo que tiene la opción de 2 recámaras, pero un solo baño. Sí. Y recuerda que este modelo también es opcional, porque la recámara que tiene aquí, esto se lo entregamos abierto. Entonces el cliente es quien decide cerrar. Ah, o sea, eso puede ser otro cuarto. Exacto. Ok, en gracias. este caso, ahí iría una puerta, ¿no? Ujú. Y listo, porque ya tiene. Ahora tiene 2 casi cuartos ahí. cerrado. Ok, entiendo lo que está haciendo. Sí, Entonces sí. viene con el principal y viene como con un área de comedor. No que si lo necesita como habitación, entonces lo cierra. Ok. Entiendo. Y quiero saber cuánto es el pago por esto, como cuándo tiene que poner depósito si hago esto. Ok, usted va a hacer uso de un financiamiento bancario o usted va a hacer la cancelación de la propiedad al contado. Yo lo voy a hacer, al contar. Yo lo voy a pagar. Ok. ¿Cómo lo trabajamos al contado? Sí. El cliente realiza el pago. Vamos a hacer una manzanita aquí. Del 60%. 60% tengo que poner abajo. Sí, Eso del valor de la propiedad. 60% de 30 es 55,000. Exacto. Esto es en cuotas. Y lo entiendo, como cuotas. Ya le explico. Ok. Y el 40% restante a la emisión de permiso de ocupación. ¿Qué quiere decir? El precio de venta lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte es la que usted va a pagar a plazos. Ok. ¿Sí? Tenemos 14 meses para ir realizando. Eso está suave. A mí ahora me está hablando bien, señora, de verdad. Por Sí. eso le dije que me esperara. Ok, entiendo ahora. Ajá. Este primer 60% Se tiene que pagar el primer 14 meses. tenemos 14 meses para cancelarlo. El restante, que es el 40%, usted lo cancela cuando tenemos el permiso de ocupación, que es el documento que emiten las entidades gubernamentales en donde indica que el edificio está apto para poder vivir. Ok. Entonces, en ese momento, que es ya casi cuando le vamos a entregar, entonces el cliente realiza el pago de este porcentaje. Sí, pero si puedo pagar todo en un año, esto se va y esto se va. Bueno, Porque sí. quiero pagar todo en un año. Perfecto. O 6 meses. Solo como lo estoy entendiendo es que tengo que pagar 60% en 14 meses. Exacto. Pero si lo hago más, si pago todo, no tengo que hacer nada porque Lo que todo va bien. podemos hacer es hacer el contrato en base a esto. Sí. Y usted va a dar los Sí, pagos un poquito más. adicionales. Ok, sí. ¿Por qué? Porque si en algún momento llega a trastabillar y no llega a completarlo, pero usted está dentro de su plazo. Ok, entiendo. La cosa es que cuando tengamos el permiso de ocupación, si usted está en este plazo, está bien. Sí. O si canceló, está perfecto. Ok. Entonces, eso es lo importante, que trabajemos en base a este Ok, plan. eso es perfecto para mí. Y ya entonces, si el cliente da adicional, pues nosotros le generamos un estado de cuenta y todos sus pagos van a la cuenta de su nombre. Ok. Pero este edificio va a estar hecho ¿cuándo? Mire, nosotros vamos a iniciar, yo pienso que durante estos primeros 6 meses del año, iniciar la construcción y estaría listo en 24 meses, o sea, hacer 2 años de construcción. Estamos bien. Como 20-25. Casi, sí. Ya, estamos bien. ¿Por qué no le doy al cliente el lapso completo de 20 meses o 24 meses? Porque siempre hay eventualidades. El cliente se retrasa en un mes,
suceden cosas, hay otros pagos que hay que cubrir, como los gastos legales, hay que tomar en cuenta también la cuota inicial, que es el capital semilla. El capital semilla es una cuota que se paga una sola vez y es para amoblar las áreas comunes, el lobby, todas las áreas que... Sí, ¿y cuánto es eso? Si yo no me equivoco, son $8 por metro cuadrado. Ok. Pero creo que no está estipulado todavía en el contrato porque primero necesitamos empezar a construir, más adelante entonces le indican, pero más o menos esos son los valores, entre 8 y $10 por metro cuadrado. Okay. Sí, Sí, por favor, favor. gracias. Sí, casi como 500 más o menos. Por tirar un número. Y una vez, pago eso una vez. Una sola vez. Ok, estamos bien. Obviamente hay que esperar porque hay que saber qué se va a comprar para el gimnasio, qué máquinas, el precio de su momento, pero es más o menos como para que tenga un estimado. Ok, gracias. Gracias. Ahí está uno. Es para que tenga un estimado de más o menos cuántos son los valores, pero eso se saca en base a lo que se vaya a comprar para áreas comunes. Nosotros entregamos las áreas comunes listas, habilitadas, es decir, que el día que usted se muda, usted puede ir al gimnasio, puede ir a la piscina, puede utilizar, no tiene que esperar los demás residentes ni reunión de junta directiva, sino que entregamos completo y listo. ¿Estamos bien? Entonces, por eso no le doy la totalidad de 20 meses para pagar el abono, porque luego hay otros pagos que el cliente también puede ir haciendo en cuotas. A lo mejor en su caso no, pero los demás clientes sí utilizan el restante del tiempo para ir pagando cuotas. Me gusta. Ok. ¿Y cuánto le tengo que dar inicial? ¿Cuánto tengo que poner adentro? Para separar, dice. Mire, cuando es un cliente que va a utilizar hipoteca, nosotros separamos con 250 y 250 a la firma de contrato. Sin embargo, cuando es un cliente, eso en el caso del cliente que trabaja en base al 2 o al 5%, que es mínimo. Sin embargo, cuando trabajamos en base al 60%, igual puede separar o con 250 o con 500 y a la firma de contrato entonces negociamos $2.500, $3.000, un poco más porque el monto es un poco más alto. Okay. Es como lo trabajamos. So, de 150 separa. Separar, sí. Okay. Y cuando firmo el contrato, 250 nuevos, o sea, $500. Bueno, cuando firma el contrato es un poco más, 2.500 más o menos. Pero ¿cuándo se hace un contrato? En 30 días. Tengo que venir a Panamá nuevo en 30 días. Él se va el jueves. Yeah. Y vengo nuevo. Pero eso está bien. En ¿Cuándo 30... viene de nuevo? Yo puedo ir cuando quiero. Yo no me trabajo 3 días. Yo tengo 4 días libres. No aceptan firma digital. Tendría que ser. Ok, yo vengo. No, si yo vengo, eso no es nada. Yo vivo aquí mismito. Ok. O de hecho, o sea, si usted se para hoy, usted me dice, bueno, puedes tenerme el contrato mañana, en la tarde, yo se lo puedo enviar y usted lo firmamos el miércoles. Vamos, no. Sí, No, yo puedo venir. Es que lo Sí. vea con calma. También yo quiero saber, porque yo quiero comenzar esto en 4 meses, no ahora. Quiero comenzar a pagar. Eso es lo que quiero hacer. Ok. Podemos, pero a la firma de contrato, entonces no serían 250, serían 2.500. ¿Cómo? No entiendo. Ok, vamos a buscar otro. Otra manzanita. No, vamos a buscar aquí. Sí, ahora es 250. 113.340. 113.340. Sí, Es el precio de venta. sí. I'm sorry, she's saying the price of the house is $113,400, right? And if I want to hold the house, it's $250 for me to hold the house. When she brings the contract to me, I have to sign the contract. I have to give her $250 if I do it tomorrow, but if I wait 3 months like I want to do, it's $2,500 that will be given towards the house. The house, they're giving me, I have to pay 60% of it down in 14 months. So that means $55,000 I have to bring, which is half of the house, in 14 months. If I pay that off, then I only have the 40% that I could do after that. So in reality, it's a good deal for the simple fact that I'm paying $55,000 in 14 months.
That's half of the house. The house only costs $113,000. And you have to do it within 14 months, and then they give you another 24 months to pay the other 40%. Now, they want to do it earlier for the simple fact that there's a lot of other utilities and other issues that you come up that arise as far as taxes and other bills that you have to pay. So they want you to pay those two impuestos, like they say. So, like I said, it's $113,000 for a 2-bedroom house overlooking the ocean in Panama City, Panama, which is Balboa, right a block away from Cinta Costera, which is the boardwalk, for $113,040. There's only 2 left. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, only 15 units left. 2 units that are the biggest, which is 54, so only 2 units left on that side. I'm trying to pick up 1 unit right now for 113, and there'll be only 1 unit left after that. Just giving you a recap that we're talking in Spanish. Now she just gave me some numbers. Ok, este es el precio de venta, 113.340. Sí. El 60% sería 68.004. ¿Ese es el? Ok. De allí entonces separamos con 250 y tenemos 2.500 a la firma del contrato, que es en 30 días. Ok. Luego entonces nos quedan 65.254 que dividimos en 14 meses, por lo que serían pagos de 4.661 mensual. Mensual, cada mes. Eso es bastante. So, este es 68. ¿Cuánto yo tengo que pagar mensual el 68? Mensual es 4.661. Por 14 meses hace 68.000. No, that's a ¿Cuánto lot. usted tenía pensado pagar mensualmente? No, yo creo que... entiendo. Porque yo puedo, usted me dice cuánto quiere pagar y yo puedo ver cómo podemos arreglar. Es que, Otro papelito. si yo pongo como 14, 20 mil dólares neto, esto va a ser 48. 48 lo tengo que pagar. 48 entre 14. $3.428. No baja mucho. No baja mucho, de verdad. O tendría yo que conversar con mi jefe a ver si en vez del 60 aquí podemos bajar al 45 de repente. Déjeme sacar el cálculo con el 45. Because right now, if this goes right, I would have to pay $4,661 a month for 14 months. That's $60,000 down, 60% down, which is $68,000. I'm trying to bring that down to something manageable. 3.446 con un 45%. Oh, se me olvida cuánto yo hago al mes. Yo hago más de eso al mes. Perdóname, se me olvidó. Yo estaba pensando y... Oh, perdón, se me olvidó. Porque se me olvidó. ¿Sabes que lo era semanal? No, yo hago eso semanal, pero se me olvidó que yo hago dinero. Perdón, se me olvidó. Okay. No, yo puedo pagar 4,000, yo puedo pagar 4,000. ¿Sí? Pero no, vamos a hacer esto, 3, 4. Es que yo no sé por qué estoy mirando este número y digo, diablo, ese es bastante dinero. Pero se me olvidó cuánto yo hago al Todo mes. También puede depender de cuánto usted de aquí a la firma de contrato. Entre más dinero de aquí, pues obviamente esta cifra baja. Sí, so vamos a hacer, ok, 3,000 yo estoy bien con eso. Sí, pero esto es en base a 45%, tengo que escribir a mi jefe para que él apruebe, porque lo habitual es 60% por delante. Ok, sí, vamos a hacer 45%, eso está bien. Ese 3,000, pero yo quiero pagar, sí. Y eso en 3 meses, ese es de julio. ¿Podemos comenzar esto en julio? Sí. Ok, estamos bien. Porque yo quiero pagar lo que quiero pagar primero y después tengo el dinero para esto. Sí. No, yo vi ese número, yo estaba como, wow, esto es bastante dinero. Y se me olvidó cuando yo hago, ok, no, yo puedo pagar eso. Ok.
Hey, what's up, guys? This is a little bit of mine. I'll have to break this down to you another time because we are talking in Spanish. I just want to give you a brief understanding of how you do business in Panama when you're buying a pre-construction home. Like she said, everybody does it different. My last place, we did it completely different. It came out to $1,200, but this one is done different. We're working on some numbers. We still got to work a couple of things, but hey, it's been nice talking to you guys. Just a little info how to get property in Panama. All right, peace, guys. Ooh.